¿Cómo están, hermanos? Hermanas, buenas noches. ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? Como ya regresamos al cubrebocas, ya no le veo las caras. Pero bueno, confío en que esté bien, ¿verdad? Por lo menos levanta aquí los pómulos de la sonrisa. Voltee con el que tienes a un lado y dile: tienes que poner atención a la palabra. Vamos a entrar a la palabra, hermanos. Gracias a Dios por este tiempo que nos permite pasar, porque siempre es un gozo poder venir a alabar, a adorar al Señor y también a recibir la palabra, ¿verdad? Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17. Estamos viendo la serie Aprendiendo en Parábolas. Este es el tema número 14. Es decir, que ya vimos 13 parábolas. La primera, o vamos a ver con el día de hoy, la 13ª parábola. La primera fue el propósito o el uso de las parábolas, ¿no? Y vamos a leer del versículo 7 al versículo 10. ¿Ya lo tiene? El día de hoy vamos a ver la parábola de los siervos inútiles. Ese es el tema, la parábola de los siervos inútiles. Y dice Lucas 17, del 7 al 10. ¿Quién de ustedes, teniendo un siervo que ata o apacienta ganado, al volver del campo luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame tú la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos de hacer, hicimos. Cierren sus ojos, hermanos, inclinen su rostro, vamos a orar. Padre, queremos bendecirte una vez más en este tiempo y en este día, porque eres muy misericordioso, fiel, perdonador. Nos has traído aquí con el fin de exaltarte, de poder tener comunión como iglesia contigo, y es algo maravilloso. Queremos reconocerte, queremos rendir nuestra vida, humillar nuestro corazón ante ti y pedirte que nos hables en esta noche, que hables a nuestro corazón, que abras nuestro entendimiento, nuestros sentidos espirituales, y que de aquí podamos salir con un poco más de conocimiento de tu voluntad para ponerlo por obra. Ayúdanos, que sea tu Espíritu Santo quien nos ilumine para poder recibir todo aquello que tú quieres darnos, todo lo que tú tienes preparado. Y Señor, yo te pido de manera muy especial que de mi boca solamente salga tu palabra, que no salgan mi razonamiento, mis entendimiento, sino tu palabra, tu perfecta voluntad. Gracias, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, reconociendo que es por ti que estamos aquí y que creemos que tú perfeccionarás tu obra en nosotros. Lo has prometido y todo lo que tú has prometido se cumple, y nosotros confiamos plenamente en ti. Gracias, en el nombre de Jesús te damos y te bendecimos. Amén. La parábola de los siervos inútiles. Yo le titulé a esta enseñanza Siervos obedientes. Ese es el título de esta enseñanza, Siervos obedientes. Y te hago una pregunta, mi hermano, pon mucha atención. ¿Tan grande es tu fe? ¿Tan grande es tu fe como para perdonarlo todo? ¿Tienes tanta fe como para perdonar todas las cosas? Esta parábola que acabamos de leer de Lucas 17, 7 al 10 es una parábola muy conocida. ¿Cuántos ya la habían leído? Levanta su mano. Entonces no es tan conocida, perdón. ¿Sí me está poniendo atención? Ahí va otra vez entonces. ¿Cuántos ya habían escuchado o leído esta parábola?
Okay. 2 más, ya es ganancia. Es sumamente conocida, es la verdad. Si no la ha leído, bueno, yo le invito a que lea todo el contexto de la parábola. Pero esta parábola, mi hermano y mi hermana, es sumamente tergiversada y es mal usada en nuestros días. Muy mal usada. Algunos la usan como un medio para esconder la soberbia. ¿Sabía usted? Muchos la usan como un medio para esconder la soberbia. Es decir, solamente presentan una falsa humildad y dicen: no, discúlpame, yo solamente soy un siervo inútil. Incluso he visto Facebook que en lugar de ponerse su nombre se ponen el siervo inútil. Y eso suena o huele como a falsa humildad, porque muchas veces desconocemos lo que verdaderamente significa esta parábola. Pero algunos otros se van al otro extremo y usan esta parábola o esta frase dándole un enfoque despectivo y utilizan la palabra inútil como la utilizamos los mexicanos o como la utilizaría Paquita, la del barrio. Y lo usan de ese modo despectivo y le dicen: eres un inútil, eres un siervo inútil, no sirves. Un siervo que no sirve para nada. O incluso algunos otros le dan el enfoque de que es un siervo inútil, una persona que no hace más de lo que debería de hacer. Si no haces más, eres un siervo inútil. Pero no es esto, mis hermanos, a lo que el Señor o lo que el Señor está tratando a través de esta parábola. Esta parábola sumamente conocida, pero también, repito, sumamente mal aplicada, sino que lo que el Señor está tratando es simple y sencillamente un tema esencial de la vida cristiana, o un tema esencial de la vida en el reino. ¿Saben cuál es ese tema? El de la obediencia. Es lo que está tratando el Señor, el tema de la obediencia. Quiero recordarles a todos ustedes que la vida en Cristo, escúchame bien, la vida en Cristo se basa en el entendimiento claro y preciso que fue Dios quien entregó a su único Hijo para morir en una cruz derramando su sangre por todos nosotros, a fin de que pudiésemos ser perdonados y salvados. Es decir, que fue Dios quien provocó lo que ahora podemos vivir y disfrutar, la vida en el reino, la cual no consiste, mis hermanos, en cosas naturales o materiales o temporales, sino en la justicia, el gozo y la paz que permanecerán por toda la eternidad. Que según el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 1:6, dijo: en lo cual ustedes ahora se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Pero la vida en el reino, la vida cristiana, produce alegría. ¿Cuántos saben esto? Produce alegría y se basa en el entendimiento claro de que fue Dios quien hizo todas las cosas por nosotros al entregar a su Hijo para que derramara toda su sangre. Es este entendimiento, mis hermanos, lo que nos ha llevado a recibir la adopción de Dios como sus hijos. Pero también nos hemos sometido de una manera voluntaria a Dios como sus siervos. ¿Cuántos son siervos de Dios? Y eso lo hemos hecho voluntariamente, no porque Dios nos haya obligado, sino que fue por su amor y por el entendimiento claro de su sacrificio en la cruz que sometemos nuestra voluntad a Él para ser obedientes en todas las cosas que Dios nos demanda. Cosas que, sin importar cuánto vayan en contra de nuestros deseos o nuestros anhelos, queremos obedecerlas. Aun cuando vayan en contra de nuestros sueños, nuestros deseos, pensamientos o sentimientos, siempre en la vida cristiana se tiene que anteponer el mandamiento y los designios de Dios. Por ejemplo, algunos tienen que renunciar a su sueño de mudarse a otra ciudad para poder servir al Señor. Algunos otros renuncian
a tener un trabajo mejor remunerado, mejor pagado, con la intención de obedecer a Dios y poder congregarse, poder recibir la palabra de Dios. Algunos otros renuncian a la comodidad, invirtiendo, como ya lo vimos en la parábola del buen samaritano, tiempo, esfuerzo y dinero con el fin de hacer la voluntad de Dios. Así lo expresó el apóstol Pablo a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 3, cuando le dijo: tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, y subraye la siguiente frase: a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. De esto se trata la vida cristiana. Porque cuando dice aquí negocios de la vida, el apóstol Pablo está hablando o hace referencia de todas aquellas cosas que los podían distraer de cumplir su servicio eficazmente. Por ejemplo, a los soldados o a los que se enlistaban en la milicia, no tenían ni siquiera permiso de casarse durante su servicio, porque su casamiento los iba a distraer de su responsabilidad. Y cualquiera que se enreda en los negocios del Señor, bueno, también tiene que sufrir penalidades, tiene que renunciar a sueños, deseos, anhelos, sentimientos, con el único propósito de ser obediente a la voluntad de Dios. Porque, dígame usted, mi hermano, ¿qué tiene que hacer un cristiano enredándose en marchas proselitistas? ¿Tiene algo que hacer un cristiano ahí? ¿Echando grilla por toda la ciudad, por toda la avenida Juárez? No tiene nada que hacer ahí, mi hermano. ¿O qué tiene que hacer un pastor buscando un hueso político? ¿Usted le ve congruencia a un pastor descuidando la iglesia por querer agarrar un puesto de diputado o de presidente o de regidor, de lo que sea? No tiene sentido. El Señor nos llama a cumplir con nuestras responsabilidades. Y nuestra responsabilidad como cristianos, hermanos, y como siervos del Señor, es estar donde Él quiere que estemos y hacer lo que Él quiere que hagamos. Eso es nuestra responsabilidad. Hacer su voluntad, ser obedientes. No importa que tengamos que renunciar a sueños, a deseos propios. Aun cuando nosotros tengamos una visión diferente de lo que consideramos mejor para nosotros. Porque muchas veces lo que nosotros creemos que es mejor para nosotros mismos no es lo que Dios tiene pensado para nosotros. Pero si queremos ser verdaderamente siervos de Cristo, tenemos que ser obedientes. Dile que tienes a un lado: tienes que ser obediente. Porque finalmente, mi hermano, le hemos entregado la totalidad de nuestro ser a Dios. ¿Cuántos le han entregado todo su ser a Dios? Sin reservarse nada, como Ananías y Zafira, ¿verdad? No nos reservamos nada, no pretendemos entregarle todo y reservamos nuestros deseos. Eso no es correcto. Le hemos entregado a Dios todo lo que somos, porque hemos confiado, escúchame bien, porque hemos confiado, mi hermano, en que si fue capaz Dios de entregarse por todos nosotros, sin buscar un beneficio personal, sino que se entregó por nuestra salvación, ¿cómo no podríamos entonces descansar en que Él va a decidir lo mejor para cada uno de aquellos por los cuales Él mismo dio su vida? Es incongruente, ¿no? Podríamos decir: yo confío en que sí, te entregaste por amor a mí. No era un beneficio para ti, tú no ganabas nada con haber muerto en esa cruz, pero yo confío en que todo ese sufrimiento, todo ese derramamiento de sangre lo hiciste por mí, por amor, para salvarme. Pero no confío en que puedas tomar mis decisiones en una vida temporal y pasajera. Es allá hay incongruencia. Pretenderle entregar todo a Dios, pero al fin y al cabo no confiar en que Dios tiene lo mejor para nosotros. Si realmente confiamos en que le hemos entregado todo a Dios, entonces no nos queda otra opción, mis hermanos, sino ser o buscar el ser totalmente obedientes a nuestro Señor. Cueste lo que cueste. Dile que tienes a un lado: cueste lo que cueste. Tenemos que ser totalmente
obedientes si es que le hemos entregado a Dios totalmente nuestra vida. En la parábola del siervo inútil o de los siervos inútiles se rodea estas palabras del Señor Jesucristo, se rodean de todo un contexto impresionante que ya hemos visto mucho de ello a través de algunas de las parábolas, pero el contexto de esta parábola lo podemos ver desde Lucas capítulo 14, que es donde el Señor entra a la casa de un gobernante que era fariseo y comienza a observar el comportamiento de todos los que estaban presentes y decide enseñarles. Y es hasta que termina esta parábola de los siervos inútiles que dice que Jesús se va a Jerusalén. Pero desde el capítulo 14 hasta el pasaje que leímos inicialmente, el Señor comienza a observar y lo primero que hace es hablar de la parábola del banquete de bodas. Una parábola que veremos también en su tiempo, pero que tiene que ver con la soberbia en contraste con la humillación. Después vemos la parábola del gran banquete. Esta parábola está relacionada con los intereses personales en relación a los intereses de Dios. Después vemos un discurso acerca del costo que es ser discípulo de Cristo, de sentarse y calcular si realmente queremos entrarle a la vida cristiana o no. Más adelante vemos la parábola de la oveja y la moneda perdida, que ya lo vimos también aquí en semanas atrás, que trata con la insensibilidad de los líderes. Después la parábola del hijo pródigo, que principia el deseo de Dios de recibir a todos los que se arrepienten, pero también hay un contraste en la falta de perdón del hijo mayor. Después vemos la parábola del mayordomo deshonesto, que tiene que ver con el egoísmo. Después Lázaro y el rico, que también tiene que ver con la avaricia. Y después el Señor enseña sobre la necesidad de no ser tropiezo y al mismo tiempo la necesidad de perdonar. Todo esto es el contexto que rodea la parábola del siervo inútil. Y el Señor viene tratando toda esta enseñanza, mis hermanos, y termina este bloque de enseñanzas con la parábola que se conoce como del siervo inútil. Es decir, que el Señor tiene algo que enseñarle a sus discípulos, cosas que tienen que evitar hacer en su forma de comportamiento cristiano. Porque esta parábola se la dice a sus discípulos, no se las dice a todo el mundo. Se la dice a sus discípulos, pero según el contexto también los fariseos estaban escuchando. Ahí en Lucas 16:14 usted puede observar que el Señor hablaba a sus discípulos, pero también los fariseos escuchaban esta enseñanza. Estos fariseos que escuchaban eran hombres que les costaba mucho trabajo escuchar las enseñanzas de Jesús. Y lo único que hacían, según la palabra, era burlarse de Jesús. Trataban de justificar sus conductas avariciosas, conductas egoístas, conductas soberbias, conductas insensibles. Las trataban de justificar su falta de seriedad a la palabra de Dios, su falta de obediencia y su falta de entrega a las responsabilidades que ellos mismos tenían. Pero el Señor claramente les advierte que lo que los hombres tienen por valioso, para Dios es despreciable, refiriendo a todos aquellas cosas personales y egoístas que buscaban, aquellas cosas que al final solamente les servían para desagradar a Dios. Y cuando el Señor termina de enseñarles y darles una cátedra a estos escribas y fariseos de una manera indirecta, al mismo tiempo que enseñaba a sus discípulos, en Lucas 17, en el versículo 1, encontramos el contexto inmediato a esta parábola. El contexto inmediato a la escena de por qué el Señor habló esta parábola del siervo inútil, la cual es la advertencia acerca de los tropiezos. De ahí del versículo 1 dice: dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor les fuera que se le atase al cuello una piedra de molino
y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. El Señor les enseña o les dice a sus discípulos y también ahora a nosotros, mis hermanos, que indudablemente tropezaremos. ¿Cuántos saben que tropezaremos? Y ya hemos tropezado. Pero también les dice, mis hermanos, que no es lo mismo tropezar a causar tropiezo. Son dos cosas diferentes. El Señor no tiene problema con que tropecemos. Indudable es que vamos a tropezar y es necesario. Dice el Señor, es necesario que vengan los tropiezos. Es imposible. El Señor no tiene problema con que tropecemos, nos enseña, nos restaura. Pero hay de aquel, dice, por quien viene el tropiezo. El Señor sí tiene problema cuando nosotros causamos tropiezo, hermanos. Adicionalmente, en el versículo 3, en adelante, expone un caso práctico relacionado al perdón, hablando de lo que debemos hacer cuando alguien nos ofende o cuando alguien peca contra nosotros. Miren, dice en el versículo 3, por ustedes mismos, si tu hermano peca contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día vuelve a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Entonces el Señor les presenta un caso práctico relacionado al perdón. Es decir, que cuando nosotros perdonamos, entonces somos buenos siervos. Mas cuando nosotros nos negamos a perdonar, entonces podemos ser de tropiezo para otros creyentes que están iniciando su vida cristiana. Porque indudablemente, o es imposible que no vengan tropiezos, dice el Señor. Pero nosotros no tenemos que ser los causantes. Y si alguien peca contra nosotros, si nosotros le ponemos tropiezo, no perdonando su ofensa, entonces no estamos siendo buenos siervos. Pero hablemos un poco del tropiezo, mi hermano. El tropiezo depende mucho de la visión espiritual que tengamos. Una persona con una buena visión y una buena sensibilidad espiritual alcanza a ver y alcanza a esquivar los obstáculos. Mas una persona con una visión espiritual corta, es posible que constantemente esté cayendo. Del mismo modo, un cristiano con años de vida práctica, piadosa, es más factible que pueda ver y esquivar aquellas cosas que pueden ponerle tropiezo. Un cristiano maduro no le ofende que le saque la lengua. A un cristiano que tiene poco tiempo se va al mundo si le saca la lengua, porque su visión espiritual es muy corta todavía, no alcanza a ver la magnitud de la vida cristiana. Una persona que tiene años practicando una vida piadosa sabe esquivar aquellas cosas que quieren ponerle tropiezo. Si alguien quiere sacarle pleito, no se enreda en el pleito, sale fácilmente de ahí. Sabe perdonar aún antes de que le pidan perdón. ¿Cuántos han perdonado alguna ofensa aun cuando no les han pedido perdón? Porque los ofendieron. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra responsabilidad. Si alguien te ofende, no tienes que esperar a que venga y te diga perdóname para perdonarlo. Tú ya debiste de haberlo perdonado desde antes. Ese es el corazón al cual el Señor nos quiere llevar. Está dispuesto a perdonar aún antes de que le pida perdón. Y no solamente eso, mi hermano, un cristiano que tiene años de práctica de vida piadosa es sensible también a la necesidad de pedir perdón cuando sea necesaria o cuando sea necesario. Por lo que termina por ser un buen siervo, un siervo que sabe lo que le agrada a su Señor y lo lleva por obra. Sabe perdonar. Pero aquel que tiene pocos años en el Señor tiende a ofenderse muy rápido. No lo saludas y se ofende. Aún por aquellas cosas que ni son ofensa, pero él las toma como ofensa. Puede tomar todo personal. Una predicación en la cual se habla o se expone algo que está viviendo en lo íntimo, inmediatamente se ofende y piensa que se lo están tirando a él o a ella.
Su visión espiritual es demasiado corta aún. Puede tomarlo todo personal. Todo esto puede producir que esta persona se desanime en la vida cristiana o que se aparte. Pero los otros, los que tienen una vida de práctica piadosa avanzada, que han alcanzado cierto grado de madurez, no tienen que ponerle tropiezo a aquellos que van iniciando. Más le valiera atarse una piedra a su cuello y aventarse al mar que ponerle tropiezo a uno de los pequeñitos. A mí se me hace muy curioso porque yo veo a mi hija y mi hija pues está pequeña, va a cumplir 4 años apenas. Y ella como que se le generó un trauma. En una ocasión estaba jugando, se cayó, se tropezó, se cayó y uno de sus amiguitos se rió. Se comenzó a reír y le dolió mucho y le quedó un trauma. Y ahora cuando ella ve que todos nos estamos riendo de algo general, comienza a llorar porque piensa que se están riendo de ella. Y me ha pasado que a veces estamos riéndonos y comienza a llorar y la gente se queda así como, ¿qué pasó? Pero yo sé lo que le pasa. Yo voy y le explico, mira, no nos estamos riendo de ti, nos estamos riendo de otra cosa. Pero así pasa cuando alguien tiene poco tiempo en el Señor. Todo lo toma personal, todo piensa que es para él o para ella. Nosotros debemos de ir y explicar, exponer, no ser tropiezo, porque eso no es lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Y todo esto, mi hermano, que estamos hablando acerca del tropiezo, tiene que ver con la respuesta de fe que nosotros estamos dando al Señor. Inmediatamente el Señor habla acerca de perdonar las ofensas a fin de no ser tropiezo. Todo esto tiene que ver con la fe. No debe extrañarse que una persona ejercitada en la piedad sea una persona con alto o con un grado alto de confianza en Dios. Alguien que practica la palabra de Dios, su confianza en Dios crece. Entre más se ejercita en las cosas espirituales, su fe va creciendo. Pero una persona con un poco tiempo en el Señor y con un poco ejercicio de la vida espiritual, aun cuando ya tenga bastantes añitos, si tiene poco ejercicio de la vida espiritual, es una persona que tiene muchas dudas. Tiende a tener muchas dudas constantes y tiende a tener muchos desánimos frecuentes, porque su vida espiritual está poco ejercitada. Es como cuando el autor de Hebreos les escribe diciéndole: ustedes ya debían de ser maestros, pero siguen siendo niños. Y en el contexto les dice que porque es necesario ejercitar nuestros sentidos espirituales para saber lo que es bueno y lo que es malo, lo que corresponde a la obediencia a la voluntad de Dios y lo que solamente hace que le desagrademos. Pero lo que el Señor nos dice en este contexto es que no se necesita una fe extraordinaria para poder perdonar. Lo que el Señor nos dice es que la fe más básica en Cristo nos puede llevar al entendimiento que debemos ser obedientes y procurar la edificación y no la división del cuerpo. ¿Cómo? Perdonando las veces que sean necesarias. El perdón, mi hermano, une a la iglesia. La soberbia divide el cuerpo. Una fe simple, la fe más simple, es suficiente para entender que debemos perdonar de la misma forma en que Cristo nos perdonó a nosotros. Y que del mismo modo en que Dios nos perdona muchas veces, ¿cuántas veces te ha perdonado a Dios? Repite conmigo, muchas. ¿A los demás no les perdonó muchas veces? Les voy a volver a repetir, repite conmigo, muchas veces. De la misma manera, mi hermano, en que Dios nos perdona muchas veces, así también nosotros debemos de estar dispuestos a perdonar. ¿Cuántas? Muchas veces. Muchas veces. Tenemos ejemplo
en todas las aplicaciones profundas de la ley que Cristo Jesús vino a traernos, de que aún la fe más simple, mi hermano, nos puede llevar a hacer cosas extraordinarias delante de los hombres. Cosas como amar a los enemigos, bendecir a los que nos maldicen, hacer bien a los que los aborrecen, orar por los que nos persiguen y nos ultrajan. Todas estas cosas las podemos hacer si tenemos fe en Cristo Jesús. Porque estas cosas, mis hermanos, según el Señor Jesucristo, son prácticas que demuestran que en verdad somos de Dios, que en verdad tenemos al Espíritu Santo, el cual nos confirma como hijos de Dios y verdaderos siervos de Cristo. Son cosas que debemos de hacer y que no se necesita una fe extraordinaria para poder perdonar. Los apóstoles creían que sí. En el versículo 5, los apóstoles al oír esto dijeron: aumentanos la fe. Cuando el Señor inmediatamente les dice: si 7 veces viene a ti tu hermano pecando contra ti, y 7 veces viene y te pide perdón, 7 veces perdónale. En este punto es cuando los discípulos comienzan a clamar por un aumento de la fe, la cual creían que era necesaria para poder perdonar muchas veces. Señor, se necesita una fe extraordinaria para poder hacer lo que tú me estás diciendo. Pero recordemos, mis hermanos, que lo que ellos entendían por perdón, y no solamente por un perdón natural, sino por un perdón sublime, algo en lo que ellos ya se podían jactar de ser súper espirituales, bueno, eran 3 ocasiones solamente. Si ellos perdonaban 3 ocasiones a una persona, ya eran personas sumamente espirituales. Pero el Señor no habla de 3, mi hermano, habla de 7. Y habla de 7 veces al día. Y si leemos un pasaje paralelo, el Señor dice hasta 70 veces 7. No eran simplemente 3. Por lo cual para los discípulos esto era algo extraordinario, lo cual requería una fe extraordinaria. Pero el Señor le responde diciendo: no se necesita. Si tuvieras una fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. ¿Qué significa esto? Que aún la fe más pequeña, o aún la fe en sus inicios, o lo que conocemos como una fe salvífica, que es una fe pequeña que se siembra en el corazón de una persona, como una pequeña semilla de mostaza, debe de ser suficiente para poder tratar con el perdón. Cuando iniciamos nuestra vida cristiana, hermanos, se supone que somos hechos nuevas criaturas. Todo lo que nos hicieron queda atrás en el pasado. Todas las cosas son hechas nuevas. Por lo cual no deberíamos de estar batallando con el perdón. Ni deberíamos de estar pensando que para perdonar muchas veces necesitamos una fe sumamente extraordinaria. No, es necesario una fe como una pequeña semilla de mostaza. La fe más pequeña, la fe en sus inicios, debe de ser suficiente para tratar con el perdón. Porque antes de Cristo, mis hermanos, ¿cuántos tuvieron un antes de Cristo? ¿Cuántos viven aún antes de Cristo? Antes de Cristo veíamos las ofensas como árboles grandes. Veíamos una ofensa como grandes árboles con raíces profundas, las cuales eran difíciles de eliminar. Mas ahora, estando en Cristo, nos debe de ser más fácil perdonar, por esto que suponemos que hemos recibido también el perdón de Dios. Es decir, que hemos entendido que el perdón que por ningún motivo merecíamos, y no solo esto, un perdón que era imposible obtener sin que hubiese derramamiento de sangre, fue hecho posible gracias a la sangre derramada de un cordero inocente, el cual fue sacrificado por todos nosotros.
Siendo así entonces, que la fe salvífica o la pequeña fe con la que nosotros comenzamos o ingresamos en el reino de Dios, aquella fe que se produce por el entendimiento de que hemos sido perdonados sin merecerlo y no por nuestros méritos, sino por la sangre de Cristo, esa misma fe, mi hermano, es suficiente para aprender a perdonar las ofensas. Y no solo esto, sino también buscar que el perdón en nosotros sea un estilo de vida en todo tiempo. Santiago expresó en el capítulo 3, versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo tu cuerpo. Bueno, esto significa, mis hermanos, que en la vida nos vamos a encontrar con muchas ofensas de parte de todos lados. Vas al trabajo, va a haber ofensas. En tu matrimonio va a haber ofensas. Con los hijos va a haber ofensas. Con los hermanos va a haber ofensas. Con tus padres va a haber ofensas. En la vida, mi hermano, todos ofendemos muchas veces. No puedes estarte amargando por todas estas cosas. Echa a andar tu pequeña fe con la que comenzaste la vida cristiana. Esa fe salvífica, esa fe que arrojó todos tus pecados a lo profundo del mar. Porque todos ofendemos muchas veces, pero si dejamos que la ofensa o el pecado se arraigue en nuestro corazón como un sicómoro enorme. Un sicómoro es un árbol de los que se consideraban como más sólidos, con unas raíces profundas, imposibles de arrancarse. Si dejamos que las ofensas o el pecado se arraigue en nuestro corazón, eche raíces y se plante, y no tenemos la fe para arrancarlo y echarlo al mar, como dijo el Señor Jesucristo, ese mar en donde nuestros pecados también fueron echados, entonces no estamos siendo obedientes a Dios. Ni mucho menos estamos demostrando que tenemos gratitud para con Dios por causa de su amor y de su salvación. Porque el perdón, mi hermano, es un mandamiento, es un mandato. No es si quieres, no es si sientes, no es si puedes. Si has sido perdonado por Dios, tú tienes que ser obediente y perdonar también a otros. Los religiosos del tiempo de Jesús se jactaban acerca del perdón. Cuando perdonaban a alguien 3 veces, se sentían que ahora ellos merecían el favor de aquel a quien habían perdonado. Te perdoné 3 veces, ya me debes algo. Una conducta que el Señor reprueba totalmente, porque es un perdón falso, un perdón que demanda después una gratificación. Es un perdón falso, es una falsa humildad. Así eran los religiosos del tiempo de Jesús. Por esta causa es que el Señor termina exponiendo esta parábola a sus discípulos, porque todos los religiosos viendo no veían y oyendo no oían. No se acercaban a Él para que fueran salvos. Por eso el Señor termina diciendo: cuando ustedes hayan hecho todo lo que les ha sido ordenado, digan: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos de hacer, hicimos. Siervos, esclavos, es la palabra doulos, esclavos somos, porque simplemente hicimos lo que debíamos de haber hecho. Y la palabra inútil que el Señor utiliza en Lucas 17:10 es la palabra akreios, que significa sin mérito. Sin mérito también significa indigno de alabanza. Es decir, simple y sencillamente, si obedecimos, somos unos esclavos que no tienen mérito. Cuando hicimos lo que teníamos que hacer, no somos dignos de alabanza. Es nuestro trabajo, es nuestra responsabilidad. Lo que el Señor nos está enseñando, mis hermanos, es que no debe de haber jactancia por la obediencia. Muchos se jactan porque obedecen. No debemos esperar mérito alguno o alabanza en hacer lo que debemos hacer.
sino simplemente el gozo de saber que estamos obedeciendo a Dios. Eso es todo lo que debe de esperar nuestro corazón, el gozo de obedecer a Dios. Porque de otro modo el Señor nos va a decir, como le dijo a aquellos escribas y fariseos: de cierto te digo, ya tienes tu recompensa. Querían la alabanza de los hombres, el aplauso de las gentes. Bueno, esa es tu recompensa. El Señor nos está dando a conocer que la obediencia no se basa en el sentimiento o en la emoción. No, la obediencia, mi hermano, se basa en renunciar a ese sentimiento, a esa emoción, a fin de cumplir la voluntad de Dios. Escúchame bien, porque eso es lo que hace un buen siervo. Un buen siervo obedece, un buen trabajador obedece, un buen hijo obedece, un buen estudiante obedece. Eso es lo que hacemos para ser buenos siervos, buenas personas en el entorno o en el área en el cual nos estamos desempeñando. Por lo tanto, el siervo inútil es aquel que por su fe está dispuesto a obedecer. Por su fe, aun cuando es por un grano de mostaza o como un grano de mostaza, por esa fe pequeñita está dispuesto a obedecer y perdonar las ofensas. Sean cual sean, sin ver número, se vuelve un estilo de vida en él. Está dispuesto a obedecer aún sobre sus propios razonamientos, aún sobre sus propios sentimientos, confiando en que lo que es imposible hacer para los hombres es posible hacerlo para Dios. Y si Dios ya ha hecho una obra en ti, entonces tú puedes hacer posible lo que es imposible para los hombres. ¿Qué es imposible para los hombres? Perdonar. ¿Qué es imposible para los hombres? Amar a nuestros enemigos. ¿Qué es imposible para los hombres? Bendecir a los que nos maldicen, hacerle bien a los que nos están aborreciendo. Pero para el Señor es posible hacer esto, ¿sabías? Y el Señor ha hecho una obra en ti para que también sea posible esto en tu vida. Te ha transformado. Y sí, tienes una fe pequeña porque quizá vas iniciando tu vida cristiana, o porque a lo mejor no has desarrollado tu vida espiritual en el ejercicio de la piedad. Pero no importa, si eres nacido de nuevo, esa pequeña fe con la cual tú has iniciado la vida cristiana es suficiente para perdonar todas las ofensas que te hagan. No tienes que andarlas cargando y arrastrando. O en otras palabras, Dios nos trata de enseñar, mis hermanos, que la obediencia es simplemente nuestra responsabilidad como hijos y como siervos de Dios. Dile al que tienes a un lado: obedecer es tu responsabilidad. No te jactes porque eres un buen siervo. No te jactes porque llegas temprano a las reuniones. Si es que llegas, y si no llegas, pues menos. No te jactes porque cumples como esposo o como esposa. No hay mérito alguno para hacer aquello para lo cual fuimos salvados. Si podemos obedecer es porque Cristo nos dio la obediencia. Nos hizo libres para poder obedecer. De otra manera no podríamos hacerlo. Por lo tanto, la obediencia es nuestra responsabilidad. Por ejemplo, ahí tú ves al esposo jactándose porque mantiene a la esposa y a los hijos. ¿De qué te jactas? Es tu responsabilidad. Ahí está la esposa queriendo un mérito porque atiende a la casa, a los hijos o al marido. Lo único que tiene que haber en tu corazón, mujer y varón, cuando cumples tus votos matrimoniales, es gozo de saber que lo estás cumpliendo. No esperes más. Una vez dijo un pastor: ¿por qué te jactas? ¿Porque llevas el alimento a la casa? ¿O porque estás con tu esposa en la enfermedad? ¿O porque estás con tu esposo en la pobreza? ¿Qué no es acaso lo que tú prometiste cuando te casaste? Eso es lo que prometiste, no tienes mérito alguno. Esto no debe de producir orgullo ni jactancia. El perdonar, mi hermano, no debe de producir jactancia en ti. Simplemente estás obedeciendo a Dios porque eres a lo que has sido llamado. Por el contrario, debe de producir gratitud.
Porque puedes actuar como Cristo Jesús, en obediencia a su palabra. No debe de producir otra cosa. La obediencia, mi hermano, debe de ser la máxima del Hijo de Dios y del siervo de Cristo. No debe de haber otra cosa en nuestra visión como cristianos o en nuestra mente, sino la obediencia a la palabra de Dios. No debemos pensar que por haber perdonado somos algo especial como para pretender esperar algo de aquel a quien perdonamos, porque en muchas ocasiones esto es lo que se produce en nuestro corazón. E incluso perdonamos tantas veces que exigimos el perdón de otro. Yo te he perdonado ¿cuántas veces? ¿Y tú una no me puedes pasar? No, mi hermano, eso no es correcto. Si te perdonan no depende de ti depende arrepentirte, pedir perdón. Si te perdonan tú no lo puedes exigir porque ya perdonaste muchas veces. Y eso es lo que ocurre en la mayoría de las personas. O piensan que porque ya perdonaron muchas veces ya no le voy a pasar ni una más. Dile que tienes a un lado, ni una más te paso. Y tú contéstale, no estás escuchando. Hasta 7 veces al día. No debemos de pensar que el perdón es algo por lo cual debemos de jactarnos. Claramente expresa la palabra en Efesios 4:32. Antes sean benignos unos para con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. No debemos enorgullecernos. Es lo que el Señor nos está enseñando, mis hermanos, a través de la parábola del siervo inútil. Así también ustedes, cuando Dios les pida que perdonen, no se jacten. Ni Dios te va a dar las gracias, mi hermano, cuando tú perdones a otros. Porque de la manera en la que tú fuiste perdonado por Dios en Cristo, debería de ser un resultado natural el poder perdonar a los demás. Esta parábola no tiene nada que ver con otra cosa, sino con la obediencia, con hacer lo que Cristo nos demanda que hagamos. Estar donde el Señor quiere que estemos y hacer lo que el Señor quiere que hagamos en el tiempo cuando el Señor nos demanda que lo hagamos. Por eso también expresó el apóstol Pablo: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No te tardes en perdonar. No te tardes en apaciguar tu ira. Por el contrario, voltea a ver lo que el Señor demanda de ti a causa de haber derramado su sangre para tu perdón de pecados, para tu salvación. Y es entonces cuando tu ira se va a apaciguar. Es más, cuando tú estés sumamente enojado, voltea a ver a Cristo. Y vas a ver cómo tu ira se tiene que apaciguar totalmente. Cuando estés indignado porque hablaron mal de ti, o porque te hicieron fea cara, o porque o porque te ofendieron, voltea a ver la cruz, mi hermano. Y vas a ver cómo todo eso se va a quitar de tu corazón. Porque vas a recordar que tú también tenías mucho por lo cual ser perdonado. Y ahora todas esas ofensas y todo ese pecado ha sido quitado por Dios. En Colosenses capítulo 3 versículo 13 dice también la palabra: soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera en que Cristo lo perdonó, así también háganlo ustedes. Soportándose unos a otros. No importa lo que te haya hecho. Mis hermanos, somos buenos siervos cuando hacemos lo que tenemos que hacer. Mas cuando hay jactancia en nuestro corazón, entonces no estamos viendo claramente. Se nos ha olvidado la fe con la cual nosotros recibimos la salvación. Traíamos una carga de pecado impresionante, algo que ni en tu vida lo pagabas, y tan solo la fe en Cristo Jesús quitó todas esas cargas. No tuviste que hacer ninguna manda. ¿Cuándo se hicieron manda para que los perdonara Dios? ¿Verdad que no? Y si le hiciste, no eres salvo, porque quisiste comprarle la salvación a Dios.
pero traías un cúmulo de pecado. Creíste y Dios te perdonó. Y ahora como cristianos vamos acrecentando nuestra fe, de modo que somos cada vez más obedientes, de modo que nosotros vamos perdonando con mayor facilidad. Si aquella pequeña fe como un grano de mostaza nos permite perdonar aquellas grandes ofensas que son como grandes sicómoros, como grandes árboles arraizados, imagínate lo que puedes hacer con una vida piadosa práctica. Imagínate, mi hermano, soportar tribulación o angustia, peligro, desnudez, espada, lo que te venga. Tú puedes estar bien plantado, cimentado, no importa los ríos, aguas, vientos que lleguen y golpeen contra tu vida. Tú no vas a caer, estás fundado sobre la roca que es Cristo Jesús. Somos buenos siervos, hermanos, cuando hacemos lo que tenemos que hacer, pero cuando hay jactancia en nuestro corazón, no vemos claramente, nos hemos apartado de la verdad, pensando que somos algo extraordinario, cuando la realidad es que seguimos siendo siervos. Los mismos siervos, pero ahora siervos desagradables a Dios. El que perdona es un siervo agradable porque es un siervo obediente. Un siervo sin mérito, pero al fin y al cabo obediente. Un siervo sin alabanza, pero obediente. Pero cuando no obedece, sigue siendo el mismo siervo, nomás desagradable a Dios. Maloliente, porque la amargura huele feo. El resentimiento huele feo delante de Dios. Mis hermanos, tenemos que ser siervos obedientes. Siervos que entendemos que al obedecer a Dios, solamente hacemos aquello a lo cual estamos llamados a hacer y nada más. No tiene nada que ver con soy un siervo inútil con una falsa humildad. No tiene que ver con eso. Tampoco tiene que ver con hacer más de lo que te es necesario hacer o con atar cargas pesadas en otros. No, tiene que ver con el ser, con el hacer lo que el Señor te ha pedido que hagas, simple y sencillamente con obedecer. Y específicamente con el perdón que el Señor te demanda a causa de Él haberte perdonado a ti y haber echado tus pecados a lo profundo del mar. Si haces esto, entonces vas a ser un siervo inútil. No para jactarte que eres un siervo inútil, sino para tener gozo en tu corazón de que simplemente estás obedeciendo a Dios. Porque la obediencia produce gozo. Amén. Pónganse de pie, hermanos. La palabra que se tradujo como inútil al castellano no es la misma connotación que lleva en nuestro entorno, nuestro contexto cultural. No tiene que ver con algo despectivo, sino con algo honroso. El sabernos obedientes delante de Dios. Cuando un siervo era obediente, este siervo podía gozar de los beneficios de su Señor. Tenemos ejemplos grandes de siervos que fueron obedientes y fueron bendecidos por sus amos. El más nombrado es el de José el Soñador. Este hombre era un buen siervo, esclavo, pero buen siervo. De modo que al ser obediente en todo lo que su Señor le pedía que hiciera, halló prosperidad en su vida, creció y pudo alcanzar los propósitos de Dios. Y es lo mismo que sucede con nosotros cuando somos obedientes. Cuando no permitimos que las ofensas arraicen o echen raíces en nuestro corazón. No se trata de sentimientos, hermanos, se trata de obediencia. No se trata de emociones, se trata de tener la fe con la cual tú entraste al reino de los cielos. Esa
fe que te llevó a creer que Cristo Jesús había pagado por ti. Y que ahora también entiendes que esa misma sangre fue derramada para con aquel que te ha ofendido a ti. Y que de la manera en la que tú fuiste perdonado y salvado por Cristo, ahora tú también puedes perdonar a los demás. Para lograr ser un siervo inútil, obediente, un buen siervo y fiel, al cual sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondrán. Y puedes alcanzar el gozo de tu Señor, el gozo de la obediencia. Cierra tus ojos, hermano. Señor mío, aquí estamos, delante de ti, Señor. Amado Dios, perdónanos si a veces nos ha faltado la fe, o que hemos creído que se necesita algo extraordinario, o ser demasiado maduro para poder perdonar. Porque la realidad es que si entendemos que tú nos perdonaste, no deberíamos de tener problema en perdonar a otros. Perdónanos por ello. Ya no queremos tener esos grandes sicómoros en nuestro corazón. Ya no queremos tener en nuestro corazón esos grandes montes, sino queremos recordar tu sacrificio y arrojar todo ello a lo profundo del mar. Ahí donde también nuestras ofensas fueron arrojadas por ti, ahí también queremos arrojar nosotros las ofensas que nos han hecho al olvido. Porque tú ya no te acuerdas de nuestras ofensas, de nuestros pecados. Queremos ser obedientes, Señor, y saber perdonar de la misma forma en la que tú perdonas. Gracias por hacernos ver que nuestra responsabilidad es la obediencia. Y perdónanos si nos jactamos cuando hemos obedecido. Porque aun cuando obedezcamos, si hay jactancia en nuestro corazón, entonces no somos agradables delante de ti. Gracias, Padre, por enseñarnos, por ser paciente, por amarnos. Queremos reflejar tu trato en nuestra vida para con los demás. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra y gracias por este tiempo. Guárdanos, que tu palabra llene nuestro corazón y que podamos ser siervos inútiles, siervos que entienden que no hay mérito alguno personal por hacer lo que hacemos, sino el tremendo gozo e indescriptible alegría de poder obedecerte. Es lo más grande que nos puede pasar en la vida, ser obedientes a ti. Gracias, Padre, por hacérnoslo ver. Recibe toda la gloria en esta noche, de lo más profundo de nuestro corazón, y como iglesia nosotros rendimos nuestra vida a ti y te pedimos que sigas llenando este lugar, que llenes cada corazón y que nos guardes de toda maldad, que nos guardes también del maligno, que no caigamos en tentación. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te adoramos. Eres nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Señor. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, mi hermano y mi hermana. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos despedidos. Que el Señor los lleve con bien a casa. Cuídese mucho
traiga cubrebocas en todo tiempo y trate de no estar mucho tiempo prolongado en lugares demasiado cerrados en estos tiempos. Cuídese y también con ello cuida a la iglesia. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Que el Señor les bendiga. Que pasen buena noche.